Henrietta Lacks fue una mujer de origen afroamericano, conocida por una anomalía celular en un tumor canceroso y que le permitía a sus células multiplicarse de manera indefinida. A pesar de ser donadora involuntaria, con sus células se han realizado más de 70.000 experimentos científicos alrededor del mundo. Henrietta, quien se había casado con su propio primo, era madre de 5 hijos, de los cuales Elsie, quien era descrita por la familia como diferente y sordomuda, murió en el Hospital Estatal de Crownsville en 1955. Se supo después que Elsie había sufrido abusos por parte de numerosos experimentos llevados a cabo en el mismo hospital. El 29 de enero de 1951, Lacks fue a Johns Hopkins, el único hospital de la zona para tratar pacientes de raza negra, porque sintió un bulto en el útero. Anteriormente les había dicho a sus primos sobre el mismo y ellos habían asumido con razón que estaba embarazada. Pero después de dar a luz, Lacks sufrió una hemorragia severa. Su médico de atención primaria le hizo una prueba de sífilis que resultó negativa y la remitió a Johns Hopkins. Allí, su médico Howard Jones hizo una biopsia de una masa encontrada en el cuello uterino de Lacks para realizar pruebas de laboratorio. Poco después, le dijeron a Lacks que tenía un maligno carcinoma de células escamosas en el cuello uterino. En 1970, los médicos descubrieron que había sido diagnosticada erróneamente y que en realidad tenía adenocarcinoma. Sin embargo, este era un error común en aquellos años y el tratamiento no habría sido diferente. Al ser hospitalizada, la atención consistía en la inserción de tubos de radio como paciente hospitalizado y fue dada de alta a los pocos días con las instrucciones de regresar para tratamientos radiográficos de seguimiento. Durante sus tratamientos, se tomaron 2 muestras del cuello uterino de Lacks sin su permiso o conocimiento, ya que para esa época aquello era algo normal. Una muestra era de tejido sano y la otra era cancerosa. Estas muestras fueron entregadas a George Otto Gay, médico de Johns Hopkins e investigador del cáncer. Con 31 años de edad, Henrietta murió el 4 de octubre de 1951, en el hospital donde fue diagnosticada. Fue enterrada en Lackstown, una zona rural cerca de Clover, que fue el lugar de nacimiento de su familia materna, y la ciencia la olvidó, excepto por una pequeña parte de ella que parece ser vivirá por siempre. George Otto Gay, el primer investigador en estudiar la falta de células cancerosas, señaló que las células de Henrietta eran inusuales, porque se reproducían a un ritmo muy alto y podían mantenerse vivas el tiempo suficiente para un examen más detenido. Hasta entonces, las células cultivadas para estudios de laboratorio solo sobrevivían unos pocos días como máximo, lo que no era suficiente para ejecutar una serie de pruebas diferentes en la misma muestra. Las células faltantes fueron las primeras en ser observadas que podían dividirse varias veces sin morir, razón por la cual fueron llamadas inmortales. Después de la muerte de Lacks, Gay pidió a su asistente de laboratorio, Mary Kubisek, tomar más muestras de las células, mientras que el cuerpo de Henrietta seguía en el centro de autopsias Johns Hopkins. Gay pudo iniciar una línea celular a partir de la muestra de Lacks, aislando una célula específica y dividiéndola repetidamente, lo que significa que la misma célula podía usarse para muchos experimentos. Se las conoció como células ELA, porque el método estándar de Gay para etiquetar muestras era usar las 2 primeras letras del nombre y apellido del paciente. Paralelamente a estos eventos, en 1951, Estados Unidos se encontraba en medio de la peor epidemia de polio de su historia. El número de casos y las consecuencias fueron abrumadoras. Por eso fue tan importante cuando un investigador de la Universidad de Pittsburgh, Jonas Salk, anunció en 1952 que estaba desarrollando una vacuna contra la polio. Sin embargo, necesitaba probarlo antes de comenzar los programas de vacunación. Y fue aquí donde el Dr. Gay imaginó una de las primeras situaciones de aplicación práctica de la línea celular recién descubierta. Con el apoyo de otros científicos, demostró que las células ELA eran particularmente susceptibles a la infección por poliovirus y por lo tanto resultó ser el paciente ideal para probar la vacuna.
Además, las células HeLa no eran muy exigentes con el cultivo y el transporte, por lo que las muestras de este cultivo celular podían enviarse a casi cualquier persona. Desde 1952, las células HeLa han participado en miles de estudios. En algún momento, incluso infectaron otras líneas celulares y forzaron el desarrollo de medidas de aislamiento y purificación para cultivos celulares. Las células HeLa fueron las primeras en ser compradas, vendidas, empaquetadas y enviadas a millones de laboratorios en todo el mundo, algunos de ellos dedicados a pruebas cosméticas, para asegurarse de que sus productos no causaran efectos secundarios no deseados. No fue sino hasta 1973 que la familia Lacks se enteró por primera vez de que las células de Henrietta todavía estaban vivas. Un equipo de geneticistas los buscó para examinar su ADN, pues había surgido la teoría de que la cura del cáncer podía estar en la manipulación de los genes. Encontraron a su esposo y sus 4 hijos, quienes seguían viviendo en Baltimore. Cuando la familia Lacks se dio cuenta de lo que estaban haciendo con las células de su madre, decidieron consultar con abogados para averiguar si era posible recibir dinero de la industria biotecnológica. La familia de Henrietta tuvo mala suerte en lo que respecta a la compensación, ya que para efectos legales, su madre había muerto hace demasiado tiempo. Sin embargo, continuaron luchando por el control de las células y emprendieron una campaña para que se reconociera la contribución de Henrietta a la investigación médica. En agosto de 2013, la familia Lacks recibió cierto control sobre el acceso de los científicos al código ADN de las células. Además, la familia debe recibir reconocimiento en los estudios resultantes. En resumen, muchos han ganado miles de millones de dólares con productos que se han probado en células HeLa, pero ni Henrietta ni su familia recibieron jamás un solo centavo de las grandes transacciones que se llevaron a cabo. Henrietta Lacks no era científica, ni actriz, ni escritora. Era una mujer común y corriente. Sin embargo, si escapamos a nuestra manera tradicional de entender la vida, Henrietta sigue viva y lo seguirá siendo durante mucho tiempo.